El sotalol, pese a que sea un beta bloqueador, la principal acción que tiene este fármaco viene a ser la de prolongar el potencial de acción. Vemos que se administra por vía oral e intravenosa, una biodisponibilidad mayor a 80%, un tiempo de vida media de 8 horas, se metaboliza hepáticamente y a la vez también en el riñón, pero se excreta principalmente o exclusivamente casi por vía renal. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son principalmente la de arritmia, hipotensión, trastornos del sueño, disfunción sexual que preocupa a muchos pacientes. Respecto a sus interacciones, vemos que va a generar gran riesgo de torsa de Pointes si se administra conjuntamente con eritromicina, antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiazídicos y diuréticos de asa. Genera gran riesgo de hipocalcemia con anfotericina y con corticosteroides. Esta hipocalcemia también puede generar lo que viene a ser un ataque de arritmia. Genera hipertensión arterial de rebote cuando se administra conjuntamente con clonidina. Empeora la hipoglicemia en pacientes diabéticos que se tratan con insulina o antidiabéticos orales. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar. Asimismo está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, bradicardia, asma bronquial, insuficiencia cardíaca, enfermedad del nódulo sinusal y fibrocromocitoma no tratado. Por otro lado tenemos a la ibutilida, se administra por vía intravenosa, presenta una biodisponibilidad cercana a 80%, con un tiempo de vida media de 6 horas, sufre metabolismo hepático extenso, se excreta por vía biliar principalmente. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son la de bloqueo auriculoventricular en el peor de los casos y es la rama más complicada, bloqueo de alguna rama del ADI, arritmia, hipotensión arterial, torsa de Pointes, insuficiencia renal. Respecto a sus interacciones, vemos que son principalmente con productos fitoterapéuticos, principalmente el boldo, el zen, el ribibardo y el regaliz, condicionando menor efecto terapéutico de estos preparados fitoterapéuticos. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave, pacientes con infarto al miocardio previo que sea reciente, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, hipomagnesemia o hipopotasemia. Por otro lado tenemos a la dofetilida, se administra por vía oral, posee una biodisponibilidad mayor a 90%, un tiempo de vida media de 7 a 10 horas, se metaboliza principalmente en el riñón y en pequeño porcentaje por parte hepática, se excreta por vía renal y biliar, siendo básicamente la vía biliar casi de excreción insignificante. En cuanto a sus reacciones adversas, vemos que son la principal y la más riesgosa, la de torsa de Pointes. En sus interacciones vemos que cimetidina, ketoconazol, cotrimoxazol van a incrementar su concentración plasmática. El verapamilo también incrementa las concentraciones plasmáticas de dofetilida. Está contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 en adelante, pacientes que usen otros tipos de antiarrítmicos y en general en personas que presenten alguna complicación cardíaca propia de la insuficiencia cardíaca. Bloqueadores de conductos de calcio viene a ser el cuarto grupo. Tenemos principalmente en cuanto a los bloqueadores de calcio, los que se usan para tratar las arritmias cardíacas van a ser los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Vamos a ver que van a bloquear los conductos de calcio, condicionando que hay un aumento del intervalo PR, una disminución de la conducción en el nódulo auriculoventricular, lo cual puede condicionar bloqueo del nódulo auriculoventricular. Ya, como bloquean el nódulo auriculoventricular, es por ello que estos fármacos son preferidos para las taquicardias generadas por reentrada en el nódulo auriculoventricular. Asimismo, vemos que aumentan la refractariedad del nódulo auriculoventricular ante cualquier despolarización. Por tanto, vemos que el efecto tenemos nuestro basal que está cubierto nuevamente por la capa de rojo y tenemos que la pendiente de la fase 4 básicamente está reducida por que hay un aumento en la cantidad de canales de calcio que evita que se despolarice en su totalidad.
Lo que genera este fármaco va a ser básicamente que al disminuir la conducción del nódulo auriculoventricular, la respuesta se va a dar mucho después, con mayor necesidad de estímulo, después de la primera despolarización. Respecto a nuestros representantes principales, tenemos el verapamilo, se administra por vía oral y por vía intravenosa, presenta una biodisponibilidad mayor a 80%, sea una proteína en un 90%, un tiempo de vida media de 3 a 7 horas, metabolismo hepático extenso, se excreta principalmente por vía biliar. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos que son la principal, la de bradicardia, hipotensión, cefalea, mareos. En cuanto a sus interacciones, vemos que su efecto está potenciado prácticamente con el uso concomitante de beta bloqueadores. Se incrementa el efecto hipotensor con antihipertensivos, diuréticos y algunos vasodilatadores. Aumenta la toxicidad por litio. Potencia la actividad de bloqueadores neuromusculares. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, insuficiencia hepática o renal grave, shock cardiogénico, enfermedad del nódulo sinusal, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, síndrome de Wolff-Parkinson-White, insuficiencia cardíaca. Por otro lado tenemos el diltiazem, que viene a ser otro de los bloqueadores de canales de calcio no dihidropilínicos. También puede ser administrado por vía oral o intravenosa, posee una biodisponibilidad cercana a 80%, un tiempo de vida media de 4 horas, metabolismo hepático que deja metabolitos sin mayor relevancia, se excreta por vía biliar principalmente. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son la de bloqueo auriculoventricular de cualquier grado, un bloqueo de rama de ADIs, eritrodermia, rash, edema de miembros inferiores. En cuanto a sus interacciones, vemos que nunca debe administrarse conjuntamente con dantroleno, posee efecto aditivo con otros antiarrítmicos, aumentan sus niveles plasmáticos la cimetidina y la ranitidina, y disminuyen sus niveles plasmáticos la rifampicina, que es un gran inductor enzimático de la CYP3A4. Aumenta concentraciones de estatínicos, triazolam, midazolam y prednisona. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, bradicardia severa, hipotensión, infarto agudo de miocardio complicado e insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado tenemos a la adenosina, se administra por vía intravenosa, la biodisponibilidad es variable dependiendo de la absorción de este tipo de fármaco, tiene un tiempo de vida media menor de 10 segundos, se excreta por distintas vías metabólicas, no se excreta ni por vía biliar ni urinaria. Vemos que el fármaco va a tener el efecto de disminuir la concentración del AMP cíclico intracelular, lo cual conduce a un aumento de la refractariedad del nódulo auriculoventricular y va a inhibir postdespolarizaciones. A la vez va a aumentar la actividad de una corriente de potasio sensible a acetilcolina, lo cual va a condicionar hiperpolarización, disminución del potencial de acción y una disminución de la velocidad de automaticidad. Como vemos, lo que básicamente va a generar este fármaco va a hacer que la corriente de potasio que está incrementada en esta fase de repolarización va a ser aumentada, llevando por muy debajo a lo que viene a ser del potencial de reposo, lo cual condiciona que para la siguiente repolarización va a necesitar mayor estímulo. Por tanto, va a disminuir en esta forma la frecuencia cardíaca y también va a inhibir las postdespolarizaciones probables que puedan suceder tanto sean tempranas o tardías. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son la de bradicardia, pausa sinusal en algunos casos, bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular no sostenida, cefalea que se desencadena característicamente con la luz a modo de aura migrañosa. Interacciones vemos que son las principales con antagonistas competitivos como aminofilina, teofilina y otras antinas. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, hipersensibilidad a compuestos de adenosina, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, bloqueo de síndrome del nódulo sinusal enfermo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
asma bronquial, angina inestable no estabilizada. Por otro lado, tenemos a un fármaco que es muy importante, que viene a ser el sulfato de magnesio, que pese a que se sospecha que principalmente ejerce su efecto siendo intercambiado en vez del calcio debido a su divalencia, vemos que respecto a su farmacocinética se administra por vía intravenosa o intramuscular, su disponibilidad es inmediata tras la administración, tiene un tiempo de vida media de 30 minutos para la vía intravenosa y 1 hora para la intramuscular. Como les recordaba, pese a que los mecanismos por el cual el sulfato de magnesio genera este efecto antiarrítmico, principalmente en el torsade de Point, está más o menos dilucidado, se sospecha o las afirmaciones se dan respecto a que este se intercambia a cambio del calcio. Entonces tienes a un ion divalente que es el magnesio dentro de la célula que aparentemente se asemeja al calcio, pero que no cumple la función del calcio en el fenómeno de contracción, por tanto disminuyendo la frecuencia cardíaca y en este caso parando la taquicardia polimórfica ventricular o torsade de Point. Se excreta por leche materna y por vía urinaria. Respecto a sus reacciones adversas, va a ser principalmente la de hipotensión, hiporreflexia, hipotermia, depresión respiratoria. Y si nosotros vemos que el magnesio está en gran cantidad y empezamos a ver esta cantidad vemos estas reacciones adversas muy floridas, lo que tenemos que administrar es gluconato de calcio, 1 gramo por vía intravenosa, de preferencia STAT. Respecto a sus interacciones, vemos que prolongan la acción de bloqueadores neuromusculares y generan gran riesgo de presión respiratoria, principalmente con barbitúricos, opiáceos y ciertos hipnóticos. Además, tiene interacciones con digoxina, lo cual potencia su efecto. Está contraindicado en mujeres que dan de amamantar, pacientes con enfermedad renal estadio 4 o 5, pacientes con insuficiencia hepática. Tenemos a nuestro último grupo de antiarrítmicos, tenemos a nuestros digitálicos, cuyo principio, respecto a su farmacocinética, vemos que se administran por vía oral, posee una biodisponibilidad cercana al 80%, un tiempo de vida media de 36 horas, metabolismo hepático extenso, razón de la cual de sus interacciones, y se excreta por vía renal. Por lo tanto, es aconsejable y se recomienda de primera mano corregir las dosis cuando nos encontremos frente a un paciente con enfermedad renal crónica. Respecto a su farmacodinamia, vemos que la digoxina tiene efectos tanto directos como indirectos, prefiriéndose los efectos directos para lo que es el tratamiento de las arritmias. Vemos que el fármaco, en su función directa, aumenta la cantidad de calcio intracelular, lo cual condiciona aumento de la frecuencia cardíaca en algunos casos. Pero lo más importante es su acción indirecta, la cual tiene efecto vagotónico, que condiciona hiperpolarización, disminución del potencial de acción y un aumento de la refractariedad del nódulo auriculoventricular. Esta acción indirecta es lo que condiciona el efecto antiarrítmico de este fármaco. En sus reacciones adversas vemos principalmente la anorexia, astenia, psicosis, bradicardia severa en algunos casos, arritmias. En cuanto a sus interacciones, vemos que su toxicidad está potenciada por el uso concomitante de diuréticos, sean de ASA o sean antiacídicos, litio, corticosteroides y carbenoxolona. Efecto aumentado básicamente por amiodarona, flecainida, propafenona, tetraciclinas, gentamicina, atropina, verapamilo y los YECA. Su efecto es reducido por antiácidos como por antiácidos en general, asimismo neomicina, penicilamina, rifampicina, metoclopramida, sulfasalacina, salbutamol y fenitoína. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, pacientes con insuficiencia hepática y renal, hipersensibilidad a algún compuesto glucósido cardíaco, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardia ventricular, y por último, lo que nosotros podremos más o menos, todas estas reacciones adversas, podemos más o menos asociar con los fármacos. Vemos que las contraindicaciones básicamente específicas de antiarrítmicos en cada paciente van a ser para lo que vienen a ser las patologías cardíacas, principalmente la insuficiencia cardíaca, nunca suministrar disopiramida ni flecainida, pero principalmente de más uso disopiramida.
Si vemos que hay disfunción del nódulo sinusal o auriculoventricular, no suministrar digoxina, verapamil o diltiazem y antagonistas de receptores beta o amiodarona, y asimismo la lista que tenemos a lo largo de aquí. Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, no podemos administrar ni digoxina ni bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos, ya que genera un riesgo de frecuencia en extremo rápido si aparece en fibrilación auricular. Asimismo, vemos que en enfermedad de conducción infranodular no es recomendable o debemos no usar bloqueadores de conductos de sodio o amiodarona. En estenosis aórtica o subaórtica, no usar bretilio. En antecedentes de infarto de miocardio, por lo preferible, evitar flecainida. Y en el intervalo QT prolongada, evitar quinigrina, procainamida, disopiramida, sotalol, dofetilida y butilida, amiodarona. Y si es que vemos a un paciente que está padeciendo alguna arritmia y presenta un trasplante cardíaco, lo mejor es evitar la adenosina. Asimismo, tenemos otros padecimientos no cardíacos en los cuales debemos evitar distintos tipos de fármacos.